Muy bien, continuamos con la quinta parte de este mensaje. Ahora en el texto que sigue, el Señor pasa a anunciar que ante un problema tan drástico como es que en el corazón de una persona se aferra al pecado hasta la muerte, se requiere de una solución drástica, porque no entrará en la gloria de Dios, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ante Dios habiendo pasado en paciencia, en misericordia, tanto tiempo, al final solo hay una solución para llenar el cielo de su gloria con aquellos que fueron vestidos con el manto de justicia y de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Son como almas vestidas de blanco, con vestiduras blancas, así lo describe en la Biblia. Sigue diciendo acerca del tema de la parábola, pero ya aquí él está hablando usando el mensaje que quiso transmitir a través de la parábola. Dice de Mateo 13, 40 al 42, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Así será. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, todavía después del pecado de rechazar a Cristo, de no querer que Él entre en sus vidas, ellos dedicaron su vida al pecado, y entre las cosas que ellos hicieron, dice que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Así dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Una solución drástica ante la contaminación que la mala semilla ha causado en el mundo. Sí, de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahora tenemos, a partir de estos versículos, el epílogo de este mensaje, en los versículos que están comprendidos del 40 hasta el 43. El tiempo de la siega se acerca. Ese tiempo es el tiempo del juicio de Dios. Toda la humanidad, todos debemos prepararnos asegurándonos de que nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea como es un fruto del Espíritu. Es una fe que Dios nos mueve a creer, a valorarla, a quererla tener. Él afecta, influye en nuestra voluntad, porque en la Biblia dice que Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esta obra es para todos los hombres sin excepción, porque Dios dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que ninguno se pierda, mas que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad, el deseo de Dios, pero seguimos viendo lo que el hombre quiere ser. Cuidado con lo que tú quieres ser. Debes examinar tu corazón. Pero el venir a Cristo, aún y eso es un fruto o un mérito nuestro. Dios es el que produce la fe, el que nos ilumina, nos alumbra, nos atrae
Él es el que nos lleva a creer. Y esto es lo que la Biblia dice, que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, asegúrate que tú has sido movido por la convicción, por atender el llamado de Dios, que tú has atendido la necesidad de arrepentirte, de pedir perdón, de aceptar a este Jesús que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Dice en Romanos 14:23, porque lo que no es de fe es pecado. No hay otro camino para entrar al reino de los cielos más que por la fe que Dios produce en nosotros para venir a Jesucristo. Lo que no es de fe, todo lo que no sea de fe es pecado. Es el fruto de lo que tú intentas hacer, de lo que tú te esfuerzas por hacer, de los méritos que tú quieres tener, pero si no es de fe, es pecado. El llamado terminante que nos anuncia la explicación de la parábola es que ante este problema no hay solución, sino hasta el fin del siglo. Pero será una solución drástica. Dios permite que los que no creen y no quieren arrepentirse permanezcan un tiempo en este mundo, como el labrador permite que la cizaña permanezca para no arrancar con ellos el trigo. En la siega, los hijos del reino serán recogidos y llevados al cielo, y los que decidieron ser mala semilla se ponen a un lado, y los recogen en manojos y los echan en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es uno de los destinos que nos plantea la parábola. El otro es en la gloria de Dios. ¿Sabe usted por qué este mensaje es tan persistente y persuasivo? Porque el fin del siglo está cerca. Nunca, como en estos días, la humanidad ha vivido los días que estamos viviendo. Dios estableció el tiempo de nuestras generaciones. Y en esta generación estamos viendo cosas insólitas, inéditas, nunca se habían visto, ni habían sucedido. La precipitación con que están llevándose a cabo todo los sucesos de la humanidad a nivel global. Todo es un todo. Todos estamos en esta aceleración hacia el fin del siglo, hacia el tiempo de la siega. Así como la tecnología y los medios y la ciencia ha aumentado, paralelamente ha aumentado el pecado del hombre, a querer vivir por sí mismo, para sí mismo. Bueno, en la Biblia leemos que Él es el que nos da vida, aliento y todas las cosas. Todavía este mensaje circula con insistencia. Hay infinidad de mensajes en el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales, cantidad de alarmas que están sonando. Los hombres de Dios estamos trabajando insistentemente para que de alguna manera se acerquen a Dios, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. En Hechos 17, 30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo.
a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Sabe que en este momento, en estos días, desde que el pecado entró en el mundo, Dios ha estado ofreciendo a los pecadores a su Hijo Jesucristo para que lo acepten como el Salvador de sus vidas, el Señor que los guiará en el reino de los cielos. Pero viene un momento cuando Jesucristo ya no va a ser el Salvador de los hombres, va a ser el juez, el que va a juzgar a todos. Dice, en el día en el cual Dios juzgará al mundo justamente por aquel varón, Jesucristo, a quien designó como juez, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Realmente, las Sagradas Escrituras están llenas de avisos solemnes. Encontramos también esta advertencia solemne en el texto de Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Que cuando digan paz y seguridad, esto es la carrera desenfrenada del mundo. Quieren llegar a puerto seguro, aguas tranquilas, tierras bondadosas. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, estos son avisos que han estado circulando en el mundo, predicándose, tocando la puerta del corazón de las personas. El día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El día del Señor es cuando los eventos del mundo empezarán a precipitarse uno tras otro y no tendrán tiempo ni siquiera para pensar qué está sucediendo. En el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Esto es el lago de fuego, el infierno, donde el lloro y el crujir de dientes es la eternidad continua. Todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. En el Salmo 1:4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán. ¿Qué quiere decir? Ellos están caídos, caídos del cielo, caídos de la gracia. Ellos están desechados finalmente. No así los malos, que son como el tamo que no tiene memoria ni tiene lugar fijo, el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y en el Salmo 91:8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malos. Aún en esta vida nosotros vemos la cosecha de cada persona, cada padre de familia, cada matrimonio, cada hijos de familia, cada alumno en la escuela, cada profesionista, cada político, cada hombre notable. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malos. Ya van cosechando, ya van recogiendo, pero al final lo que ellos ganaron es la muerte eterna. Al final del mundo, los ángeles separarán a los justos de los injustos. En el mundo y aún en las iglesias hay creyentes verdaderos y falsos. De ahí que debemos asegurarnos no solo de ser miembros activos
de una denominación religiosa, sino que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Debemos ser miembros del reino de los cielos y Dios personalmente escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora, el mensaje de la parábola es este, o el sonido de la alarma persistente anuncia esto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El tiempo de la siega es así, como si una nube los hubiera cubierto en su decisión de asociarse con los impíos. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Habrá muchos que solo se conformaron con aparentar en tener un carácter justo y pretendieron que con esto les alcanzara para pertenecer y gozar de los privilegios de los justos. Y así influenciaron, contagiaron y arrastraron a muchos, siendo de tropiezo para que otros no encontraran el camino de la verdad y de la vida. Estorbaron la obra de los que son la buena semilla. Sirven de tropiezo, sembrando la hipocresía, la falsa doctrina, lo cual es la doctrina del diablo, que es la mentira. Por eso al final cierra el Señor con esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Recordemos que un daño que produce la cizaña es que al hacer harina de su grano es venenosa. Y esto es lo que son la mala semilla. Son venenosos. El fruto de sus obras sirve de tropiezo. Obras de apariencia de piedad, hipocresía, idolatría, inmoralidad, pero su mayor tropiezo que causan es profesar una doctrina de autojustificación o autojustificarse por sus propias buenas obras, acumulando lo mejor, seleccionando, guardando lo mejor de ellos para presentarlo como méritos. Pero Dios les presentará a Jesucristo, porque Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe de haberle resucitado de los muertos. Bueno, todo aquel que no tiene la estatura perfecta será condenado. Por eso aceptamos a Cristo. Cuando nosotros nunca podremos alcanzar su perfección, su santidad, su magnificencia, lo recibimos en nuestro corazón, nos apropiamos de Él y Él quiere hacerlo. Él dice cada instante en la vida de una persona: he aquí, yo estoy con vosotros, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Se dan cuenta? Esto es su voluntad, su deseo: entrar a tu corazón y cubrirte, vestirte con manto de justicia, con ropa de salvación, de ataviarte como a novio y como a novia ataviada con sus joyas, las joyas de Jesucristo. Vestirte para presentarte ante los ojos de Dios.
la liberalidad para cometer pecado, estamos hablando la autojustificación por sus buenas obras, la liberalidad para cometer pecado, pero autojustificándose por sus buenas obras, entre comillas, buenas obras. La doctrina de la hipocresía es un tropiezo para aquellos que con un corazón sincero buscan a Dios cara a cara. Quiere decir que muchos siguen sus ejemplos de hipocresía, de apariencia, de piedad, de humanismo, de filosofías, sí, pero Dios recogerá a todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Iniquidad es practicar una adoración y culto a los ídolos y dioses falsos en santuarios y altares idolátricos. Cada uno toma su propio incensario y pone su propio incienso y lo enciende con fuego, pero el olor de su incienso sube delante de Dios como un olor que Dios no puede soportar, porque es el olor de su pecado, de sus malas obras, de su autojustificación, sustituyendo a aquel que los puede justificar. Qué contrario es el olor grato del incienso que Dios mandó al sumo sacerdote Aarón, sumo sacerdote de Dios. Y volviendo a los versículos de Mateo 13:42, en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Da a entender la ferocidad del tormento. El lloro indica la angustia y el tormento que produce el horno de fuego, mientras que el crujir de dientes expresa de una manera vívida la desesperación a la cual entraron en su irremediable situación. Qué terrible es este lenguaje. Los echarán o los aventarán. Es un término expresivo de indignación, aborrecimiento, vilipendio, etc. Estas duras palabras de las Sagradas Escrituras brotaron de alguien tan bondadoso como nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que se ha rechazado a Cristo, ya no hay más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así dice en Hebreos 10. Mateo usa con frecuencia estos términos para referirse al juicio venidero. El lloro indica tristeza, remordimiento. El crujir de dientes, ansiedad y dolor extremos. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte, no tienen idea de lo que dicen. Serán castigados por vivir en forma egoísta, indiferentes a Dios, en una falsa adoración y culto, en hipocresía ante el Dios verdadero. Como conclusión, podemos decir que hay un contraste según sea la elección de cada ser humano en cuanto a qué ha querido ser él en su corazón. Y nos lo muestra este pasaje del profeta Daniel, en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, aun los que ya murieron, los que ya partieron con este pecado en su corazón. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros
para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, habrá diferencia entre los que durmieron, entre los que descansan en el polvo. Unos para confusión perpetua y otros para vida eterna. En Mateo 13:43 tenemos el último versículo de este pasaje. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Para ti que has oído este mensaje a través de la exposición de los avisos que contiene el significado de la parábola del trigo y la cizaña, claro que es posible que ya hayas tenido un arrepentimiento, que hayas pedido perdón a Dios por haber estado tanto tiempo aferrado al pecado, y que ya hayas aceptado a Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida, y que también ya hayas visto los frutos de ser un hijo de Dios. Solo me queda decirte que el tiempo que tienes ahora disponible es para crecer en tu relación con Dios y en los frutos que se cosechan en el reino de Dios y su Hijo Jesucristo. Sin embargo, para ti que hasta ahora has retenido tu posición de pertenecer al reino de Satanás, desde este mismo momento tienes las puertas abiertas del reino de Dios para entrar en él. El primer paso es arrepentirte. Segundo es pedir perdón a Dios por todos tus pecados. Tercero, aceptar a Jesucristo como Salvador, el que murió en la cruz para pagar tu culpa, la culpa pasada y la presente, y lo que venga mientras estemos en este tiempo. Jesucristo pagó todo, dejó saldado todo la culpa de nuestro pecado como seres humanos pecadores, porque Él es el que nos justifica, Él es el que nos hace justos con su justicia cuando lo aceptamos. Un cuarto punto es hacer a Jesucristo, el que resucitó de los muertos y que vive, el Señor de tu vida desde ahora y hasta la eternidad. ¿Te parece bien? Bien, pues vamos a pedírselo mediante esta oración. Puedes orar dirigiéndote a Dios con estas palabras. Solo te pido que te cerciores que lo haces con todo tu corazón, que tú quieres esto y que quieres que Dios te lo dé y Dios te lo dará. Vamos a orar. Repite estas palabras. Oh Dios, en esta tarde, yo creo que soy un pecador. Puedo ver mis pensamientos, mis actitudes, mis deseos pecaminosos, mis tendencias. Yo lo confieso, Señor, que el pecado está en mí y que hasta ahora no había querido detener mi carrera en el mundo y en el pecado. Pero también reconozco que tú me has hablado muchas veces y hoy me estás hablando de una manera tan terminante que ya no quiero retardar mi decisión de venir a ti. En este momento quiero dar la espalda a esa carrera del mundo y del pecado. Quiero hacer un alto y volverme a ti. Me arrepiento de haber vivido como he vivido hasta ahora. Y te confieso que mi mayor pecado
es haberte cerrado mi corazón, haber sido tan duro en mi corazón de no darte la oportunidad que tú me bendijeras con la vida de tu Hijo Jesucristo. Perdóname, te he rechazado por mucho tiempo, pero ahora te abro las puertas de mi corazón. Quiero que me perdones. Perdóname, perdóname por esta sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Creo que Él pagó la culpa de lo que yo he hecho contra ti, contra mi prójimo, contra mí mismo, contra mi cuerpo. Creo que Jesucristo, su sangre tiene el poder de santidad para pagar mi culpa. Y creo que Él resucitó al tercer día. Y yo quiero que Él viva en mi corazón. Quiero que me vista con manto de justicia, con ropas de salvación. Señor Jesucristo, yo sé que tú vives y que tú eres el que has tocado la puerta de mi corazón muchas veces. A ti te pido que me limpies de todo pecado. Te pido que entres a mi corazón. Te pido que realmente vivas en mí como a ti te agrada. Eso es el deseo de mi corazón en este momento. Vive en mí y haz que yo pueda cosechar los frutos de una buena semilla. Vive en mí, Señor Jesucristo. Te entrego para siempre mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Y si tú hiciste esta oración, Dios lo ha cumplido ya, frase por frase, palabra por palabra que has pronunciado delante de Él. Tienes la vida eterna, eres hijo de Dios, vives desde ahora en el reino de los cielos. El llamado ahora es que tú aprendas a vivir como un hijo del reino de los cielos. De ahí viene la obra del discipulado, para que Jesús te enseñe a vivir como viven los hijos del reino de los cielos y que crezcas en Él y que lleves mucho fruto y que todo tu fruto permanezca. Gracias, Dios te bendiga. Me da mucho gusto. Quizás yo no te conozco, pero en el cielo nos veremos. Un abrazo, Dios te bendiga.